Hola a todos, hoy les voy a presentar el tema de los sistemas de inmersión temporal como una alternativa para la micropropagación de plantas. Bueno, voy a hablar un poquito de los aspectos generales de la planta. Las plantas para su desarrollo tienen lo que son los factores bióticos y abióticos que influyen para su crecimiento y desarrollo. Dentro de los factores bióticos pues pueden ser los insectos o cualquier animal, microorganismos y las plantas en sí. Este grupo puede beneficiar al desarrollo de las plantas o causar que el desarrollo se pueda impedir, ¿sí? También los factores abióticos, que son los factores abióticos, es decir, los que no están vivos, son la luz, el aire, el sustrato, la humedad. Para que las plantas puedan desarrollarse, estos factores influyen de manera positiva o negativa dependiendo de la planta. Bueno, existe una relación muy importante de lo que es la planta y el hombre a lo largo del tiempo. Las plantas y el hombre en su momento han evolucionado, como es en el caso del maíz, que depende uno del otro, y hay una relación cultural, social e incluso económica. Pero el hombre aprendió a manipular las plantas gracias a que entendió los factores que influyen a su crecimiento, pero también a manipular los procesos de reproducción, tanto sexual como asexualmente. Bueno, estos procesos de la reproducción se lleva a cabo utilizando partes de la planta para obtener una planta completa, a través de los tallos o algunos tallos modificados como los tubérculos, bulbos, cormos, etc. En el caso de la reproducción sexual es directamente a lo que es la flor, ¿sí? Donde se obtienen las semillas que se generarán las nuevas plantas. En nuestros tiempos se ha utilizado técnicas más nuevas como es el cultivo de tejidos para lo que es multiplicar las plantas. El enfoque que tiene la micropropagación, también conocida con ese nombre, es propagar plantas a través de usar un medio artificial donde se provee tanto los nutrientes, que son macro, micronutrientes, vitamina y sacarosa, que estos debido a que no están en condiciones normales la planta, se adhieren a un medio para hacer un crecimiento acelerado. Un factor muy importante dentro del cultivo de tejidos son los reguladores de crecimiento, que esto nos permite estimular a las plantas para producir una parte, puede ser la raíz, puede ser la parte aérea de la planta, un nuevo retoño. También se encuentran los solidificantes que nos ayudan a hacer los medios de cultivo semisólidos. Y la luz, que son las condiciones donde ponemos nuestras plantas para que puedan hacer de manera la fotosíntesis, un proceso natural. Dentro del cultivo de tejidos existen varias técnicas. Una de ellas es la técnica de proliferación de yemas axilares. Esta técnica se basa en inhibir la dominancia apical y motivar a que se produzcan varios brotes que posteriormente en otro medio serán enraizados. También tenemos la técnica de organogénesis, que esta puede ser directa e indirecta. Cuando es directa, de un tejido, ya sea tallo o hoja o alguna otra estructura de la planta, se producen plantas nuevas, ¿sí? Pueden ser que generen primero las hojas o brotes o raíces incluso. Y está la organogénesis indirecta, que este es un proceso que a través de un estímulo que generalmente se utiliza el 2,4-D,
creas un desarrollo de planta, desarrollo de una masa celular desorganizada, la cual se crea una masa de células que no tiene forma, y posterior a un cambio de medio de cultivo puedes producir raíces, hojas o incluso flores. Una de las técnicas que tiene mucha importancia es la embriogénesis somática dentro del cultivo de tejidos vegetales, debido a que a partir de una célula podemos tener una planta completa, que se origina un embrión. Esto por la capacidad de que tiene cada una de las células a desarrollarse, o es decir, la totipotencia celular. La ventaja de esta técnica que puedes obtener una planta completa sin hacer diferentes partes, como lo mencionábamos anteriormente. Primero producir la parte aérea, es decir, las hojas y el tallo, y posteriormente la raíz. En esta, desde un inicio, se produce la parte radicular y la parte caulinar. ¿Qué ventajas tiene? Pues se utiliza mucho para lo que es el mejoramiento genético, porque esta técnica nos da variación somaclonal, que en su momento que se busca variación puede ser una alternativa. Otro método que tenemos es el rescate de embriones. Hay métodos de entrecruzamiento interespecíficos entre especies que no son totalmente compatibles, y al momento de llevarse la fecundación y la polinización y posterior la fecundación no se forma el endospermo como tal, y eso evita que los embriones no se desarrollen. Entonces esta alternativa puede tomar los embriones y llevarlos al medio de cultivo, y ya se desarrollan y obtienes una planta completa, y ya la puedes multiplicar por alguna técnica para ya tener clones de esta planta. Bueno, dentro de las características ya vimos algunas técnicas. Se pueden cultivar en medios sólidos o en líquidos, es decir, que lleven un solidificante para hacer los medios semisólidos. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja de los medios sólidos es de que son más fáciles de recuperar cuando se están haciendo los cultivos. Tienen en todo el tiempo de que se está haciendo el cultivo la misma orientación, lo cual beneficia a no haber deformidades o tener raíces adventicias donde no se decide que se tengan. Otra de las cosas, que las células, cuando se hacen cultivo de callos, no se dispersan ni se quedan en un mismo lugar. Las desventajas que tienen, que los solidificantes contienen algunas sustancias inhibidoras de crecimiento. Otra, que al estar colocadas en este lugar, las plantas producen algunos exudados que pueden ser tóxicos para la misma planta. Entonces, al estar en un medio semisólido, se acumulan en una sola área y pueden necrosar el tejido o dañarlo hasta su muerte de la planta. Otra de las desventajas es en el proceso del enraizamiento se queda mucho lo que es el medio de cultivo, el agar, que al momento de transferirlos a condiciones ex vitro se tiene que quitar todo para evitar la contaminación. Es un proceso que lleva tiempo, entonces cuando hacemos en grandes cantidades de plantas, pues es mucho mano de obra que se invierte en este proceso. Las ventajas que tiene el utilizar los medios líquidos son que los exudados no se acumulan en una misma área y andan en todo el medio de cultivo, lo cual no daña a los tejidos. La eliminación del medio pues es más fácil, basta con meterlos un poco en agua y ya los podemos pasar. El crecimiento puede ser ligeramente más rápido en comparación de los medios semisólidos por la disposición que se tiene de los nutrientes. ¿Qué desventajas tiene? Pues de que los tejidos que son frágiles pues se pueden dañar más fácilmente. La multiplicación de los brotes puede ser
no tan adecuada debido a que se pueden deformar algunos de ellos al estar embebidos dentro de todo el medio de cultivo. Y estos medios líquidos tienen también que estar en movimiento, y el problema más fuerte que tienen los medios líquidos es la hiperhidricidad, es decir, que las plantas toman agua de más y empiezan las células quedan hinchadas, entonces se deforman los tejidos y esto puede ser un problema fisiológico de la planta, y al momento de aclimatarlas pueden dañarse más fácilmente o sufrir más grados de estrés. Bueno, ya una alternativa que se tiene para hacer los medios líquidos, aprovechar las características que tienen los medios líquidos, pero a su vez las características buenas que proveen los medios sólidos, se utilizan los sistemas de inmersión temporal. Esto nos permite que podamos tener plantas con mayor desarrollo y en menor tiempo. Generalmente existen 4 clasificaciones de sistemas de inmersión temporal. Uno de ellos es las máquinas de inclinación y de balanceo. Esto está basado en utilizar ya sea un recipiente o 2 recipientes acoplados, que de un lado se mantenga el líquido o el medio de cultivo y del otro los tejidos. Y esto poniéndole diferentes niveles, tendiendo una pendiente, los líquidos tienden a estar en la parte más baja, entonces los tejidos se quedarán en la parte superior. Otro sistema es los de inmersión completa con la renovación del medio. La ventaja que tiene este sistema, que es muy automatizado, se puede tener por mucho tiempo y puedes hacer variaciones de los medios de cultivo. Estos se caracterizan por tener un recipiente para captar los residuos del medio de cultivo y otro recipiente que está renovando los medios de cultivo, y aparte del contenedor donde se están desarrollando las plantas. Estos utilizan algunas bombas para hacer estos cambios de medios de cultivo. El otro sistema es el de inmersión parcial con renovación del medio. Este sistema tiene generalmente 2 contenedores de almacenamiento, el que guarda los residuos de medio de cultivo y el que está renovando el medio de cultivo, más el contenedor donde se guardan las plantas. Estos tienen bombas peristáticas, las cuales tienen una función de tener la dirección de los flujos en ambos sentidos, más la adición de un temporizador para hacer que abran y cierran estas bombas. El sistema más utilizado son los sistemas de inmersión completa sin renovación del medio de cultivo. Debido a su facilidad, solamente se requiere un compresor que nos va a ayudar a hacer los cambios de cultivo. Para esto existen diferentes sistemas, pero los más utilizados son el sistema RITA y el sistema de bioreactores de inmersión temporal. El sistema RITA es un solo contenedor que inyecta en la parte central aire, donde está un filtro para evitar que entren a microorganismos, el cual inyecta hacia el centro y por las paredes del bioreactor baña los tejidos. Después se quita esta presión o esta entrada de aire, entonces entra nuevamente por el otro filtro aire y hace que el medio de cultivo baje al fondo del contenedor. Los bioreactores de sistemas de inmersión temporal se caracterizan por tener dos contenedores, uno para conservar los tejidos y otro para guardar el medio de cultivo. En estos existen 2 variantes, uno
que inyectas el aire y se introduce al contenedor donde están los tejidos y necesitas volver a inyectar aire para volver a regresar el medio de cultivo, o la otra variación que por gravedad puedes regresar el medio de cultivo y ya no están en contacto los tejidos con el medio de cultivo. Bueno, los sistemas, como ya vimos, tienen algunas ventajas y hay varias diferencias entre ellas, pero la tendencia es que se han automatizado, lo cual facilita que estos reducir los gastos de mano de obra y tener las ventajas de la irrigación para un buen crecimiento y evitar los procesos de hiperhidricidad de las plantas, que puede ser un problema en los tejidos. ¿Qué parámetros se tienen que evaluar para hacer un sistema de inmersión temporal? Bueno, antes, si se quisiera hacer, porque lo podemos hacer fácilmente con la utilización de filtros de membrana para presión y contenedores de vidrio, de preferencia que sean translúcidos, bocas anchas, es la característica que podemos hacer, y ya utilizar como conectores mangueras de silicón, que son ideales para hacer estos sistemas. ¿Y qué otros parámetros tenemos que tomar? Lo que es el tamaño del contenedor y el volumen del contenedor. Estos dos parámetros están relacionados, pero son importantes debido a que si nosotros aumentamos la cantidad de medio o es más de la que se requiere con relación a la cantidad de tejido que tenemos, la cantidad la tasa de propagación puede ir disminuyendo. Otros dos factores muy importantes son la frecuencia y el tiempo de inmersión. La frecuencia se refiere al tiempo que va a transcurrir en volverse a estar en contacto los tejidos con el medio de cultivo. Y el tiempo de inmersión es el tiempo que están los tejidos en contacto con el medio de cultivo. Debido a que las características de cada planta son diferentes, no va a ser lo mismo una planta de zonas áridas y una planta de zonas tropicales. Las necesidades de frecuencia y tiempos de inmersión pueden variar. Por eso es necesario hacer una evaluación de estos parámetros dependiendo de cada especie. También otro factor importante que se ha visto en los sistemas de inmersión temporal es una aireación extra, es decir, no vamos a meter a los tejidos a que tengan en contacto con el medio, sino más bien solo con aire, para hacer un cambio de aire dentro del contenedor y así evitar también la hiperhidricidad y al momento de transferirlos tener mayor éxito. Nos vamos a ver algunos ejemplos o reportes que ya se tienen de los sistemas de inmersión temporal. Este es un caso de la embriogénesis somática en plantas de palma de aceite. En esta se observa que vieron en los resultados en este trabajo que hay una variación en el tipo de medio de cultivo para el peso peso fresco de los tejidos. También reporta que un tiempo de 3 horas de variación de la frecuencia es mejor que el utilizar 1 o 6 horas. Entonces los autores recomiendan que para la producción de embriones somáticos el tiempo de inmersión es 3 minutos cada 3 horas. En este caso, para la proliferación de yemas axilares de stevia, evaluaron 3 diferentes sistemas de cultivo: los sistemas bioreactores de inmersión temporal, los settings y los RITAs. Ellos encontraron
que el sistema para producir yemas axilares de stevia, bueno, el factor que tomaron fue el largo del tallo. Encontraron que los que presentaron el tallo más largo fueron los bioreactores, seguido de los settings, y los ritas fueron los que presentaron los menores promedios. Para el caso de stevia, ellos encuentran que es más eficiente la producción de stevia en los sistemas de bioreactores que en ritas o settings. En el caso de una planta, de un árbol, es el Morus alba, es una planta forestal. También los hicieron en sistemas settings. Como pueden ver, este sistema son dos contenedores rectangulares acoplados uno sobre el de otro, y vieron que la frecuencia de inmersión es mejor 8 inmersiones que 6 o 4, lo cual ayuda a que el desarrollo sea más del número de nudos, el largo y el tamaño que presenta. También para el proceso de micropropagación de papa, en lo que es la producción de microtubérculos, se han hecho evaluaciones en sistemas. En este trabajo se observa que hicieron una comparación entre los medios sólidos y los líquidos de dos variedades. En las dos variedades se observa claramente que los sistemas de inmersión temporal sobresalen en todos los factores que evaluaron, que fue el peso fresco, el diámetro del microtubérculo y el largo. Y también hicieron una evaluación de cuáles eran las tallas que se encontraban. Mayores a 6 milímetros fue lo que consideran como el parámetro más alto, y en los sistemas de inmersión temporal fueron los que produjeron más. ¿Qué ventaja tiene producir tubérculos más grandes? Que al momento de plantarlos, estos alcanzan un buen dosel y tienen mayor productividad, un mejor desarrollo, todos germinan. Esa es la ventaja de buscar microtubérculos más grandes en comparación de los otros. También otra técnica que han utilizado para los sistemas de inmersión temporal es la producción de microcormos de gladiola. En este trabajo hicieron una comparación en medios sólidos, medios líquidos con poca cantidad y sistemas de bioreactores de inmersión temporal. En todos los parámetros que evaluaron, como fue los brotes, la longitud de los brotes, la raíz, la longitud de la raíz y los microcormos, diámetro del microcormos, los promedios más altos se alcanzaron con los bioreactores de inmersión temporal, en excepción para la longitud de la raíz. Pero los más importantes se alcanzó con este sistema. También en otro trabajo para la producción de metabolitos secundarios, que los hicieron el cultivo de estas plantas, principalmente para flavonoides, se encontró que en los sistemas de inmersión temporal con 15 minutos de inmersión cada 12 horas alcanzaron un 32 miligramos por materia seca, en comparación en condiciones normales esto produce nada más 5.78 miligramos. Entonces, para estas técnicas puede ser una alternativa el usar los sistemas de inmersión temporal para la producción de metabolitos. Esto puede ayudar variándole algunas condiciones, como medios con más azúcar, menos azúcar, que pueden ser estímulos para la producción de ciertos metabolitos. Bueno, como pueden ver, los sistemas de inmersión temporal pueden ser una alternativa para la producción de diferentes tejidos o plantas con diferentes fines.
para la producción de árboles, para la producción de plantas comerciales, ¿sí? Bueno, por mi parte sería todo, y más que nada invitarlos a que se acerquen a CIATEC. En CIATEC hacemos diferentes actividades, como recibir estudiantes de posgrado. Se tienen posgrados en CIATEC y además se pueden hacer vinculación con empresas para desarrollar algunos proyectos. Bueno, de antemano muchas gracias. Y, bueno, mi correo es jcastaneda@ciatec.mx. Mi nombre José Juvencio Castañeda Nava. En cualquier cosa estoy a sus órdenes. Bueno, también agradecer al Cuetzijal, que nos apoyó para realizar este proyecto, y también a CIATEC y a todo el equipo. Muchas gracias.